Estamos acá de regreso nuevamente y bueno, ahora que hemos estado empezando con la radio tengo que organizarme mejor, así que les pido disculpas, tenemos un montón de cosas acá, pero bueno, en el nombre del Señor vamos a hacer todo como hicimos una vez. Y bueno, antes quería, vamos a empezar hablando de esta palabra. La iglesia duerme en Cristo, ya viene, está muy pronto, está de regreso. Están por sonar las trompetas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la iglesia que se ha acomodado este mundo? Se ha acomodado este mundo de una manera increíble, de una manera nunca vista. Pues yo me recuerdo que en el tiempo de mis abuelos, las cosas en la iglesia, cuando yo era bien pequeñita, que iba a la iglesia, eran completamente diferentes. Las alabanzas de Dios llegaban verdaderamente a su presencia y descendía del cielo fuego con un poder de fuego increíble que llenaba nuestra vida de una manera extraordinaria. Hoy las alabanzas han sido todas reemplazadas. Todas esas alabanzas viejas que yo lo decía los otros días, que es una lástima que hemos estado dejando al enemigo entrar en esta doctrina, hemos dejado entrar al ejército del Señor, esta falsa doctrina y de canciones modernas, iglesias modernas de todo tipo, y no hacemos lo que el Señor quiere, y por eso nos sentimos tan males y derrotados. Es por eso que el Señor quiere hacer esta radio, por eso que la formó, porque quiere enseñarte verdaderamente cómo seguir a Dios y qué hacer en este mundo donde nos encontramos, porque leas Efesios capítulo 6, versículo 6, 10 del 6 en adelante, Efesios 6, capítulo 10 en adelante, sí. Y léaselo y apréndaselo de memoria. No quiero llegar a ese tema porque todavía no vamos a ir, hoy no vamos a hablar de eso, pero vamos a recordar que estamos en medio de una guerra. Y el Señor quiere enseñarnos cómo comportarnos como soldados, cómo enfrentar a este enemigo que tanto nos crea problemas. Así que decía que la iglesia se ha acomodado a este mundo de una manera increíble. Se le ha olvidado que Cristo viene. Parece que se le ha olvidado y le ha pasado de mente que están por sonar las trompetas. Parece que ya no lo están esperando. Parece que a Dios se han olvidado de que envió a su único hijo, unigénito, que dejó su trono, su lugar y descendió a esta tierra voluntariamente a morir por la humanidad, dando su propia vida, sufriendo, llevando nuestros dolores, nuestras enfermedades, llevando nuestro pecado. Pagó el precio por nosotros, nos compró a precio de sangre. Resucitó al tercer día. Y el Señor nos dice que en cualquier momento suenan las trompetas porque está preparado y porque estamos en el tiempo final. Y como el tiempo de Noé, así vendrá el Señor. Pero parece que la iglesia en este 2020, en este siglo, se ha olvidado del regreso del Señor, se ha olvidado de nuestro Dios, se ha olvidado de regreso. Y esta pregunta nos debería hacer reflexionar. ¿Estamos verdaderamente viviendo como dice la Biblia? ¿Estás viviendo tú como dice la palabra? Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y sabemos que el amor se ha más que enfriado, sobre todo acá en estos países donde vivimos, en Italia, está bien congelado. Que el Señor, como digo, siempre tiene que mandar una llama de fuego para descongelar a los de este país, porque hay una frialdad increíble. Y queridos amigos, es triste, pero como Jesús dijo, en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque iremos a la iglesia vamos a entrar al reino de los cielos.
Antes había tanta reverencia en el templo. Antes, como decía, en el templo cuando yo era bien pequeña no se podía mover. Cuando el pastor hablaba, a nosotros nos tenían bien quietecitos y no podíamos ni siquiera mover las pestañas, ni siquiera ir al baño. Teníamos que aguantar prácticamente hasta que casi reventarnos la vejiga, pero no podíamos movernos. Y el pastor desde adelante a veces nos decía estas cosas porque no podíamos hablar. Tenía que existir una reverencia en la iglesia. No podíamos estar caminando para aquí para allá como perro por la casa. No lo sé. Había una reverencia que hoy no existe en las iglesias. Ahora tú miras y es una falta de respeto donde quiera. Es una falta de respeto que tú te quedas frío, atónito. Y no es todo lo que compone el cuerpo de Cristo, sino la mayoría. Muchos de nosotros entramos y estamos con los celulares prendidos como hemos dulces en las iglesias. Hablamos de lo que pasó el día con el hermano de al lado como si fuera la plaza pública. Hemos convertido la iglesia en un relajo total que es triste. Es por eso que no escuchamos la voz de Dios, porque tenemos un relajo increíble. No alaban a Dios. En las iglesias hay chisme, envidias, hay celos. Algunos hasta se alegran del dolor de los hermanos, del dolor que tiene, de lo que está pasando el hermano. Es increíble. Muchos se trepan en el altar decorosamente. Han hecho del templo pasarelas de todo tipo. Y tú miras para donde quieras y hay competencias de ropas, de pelos, de zapatos altos, de sandalias, de quién usa esto, quién usa lo otro, de quién viste mejor, de quién no viste, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene miembros. Es una cosa terrible. Que yo vivo mejor y soy más linda, si no me estiro el pelo no voy al culto, si no me pinto el pelo no voy al culto. Ahora para que el Espíritu Santo se mueva hay que gritar, que a veces ni se entiende lo que dicen, y no sobre todo hay que gritar, sino hay que poner dinero en el altar y hay que ofrecer miles de dólares para recibir un milagro, y somos tan tontos que lo hacemos porque no seguimos la palabra. Incluso dice el Señor que por falta de conocimiento perecemos, y es exactamente lo que está pasando en este tiempo. Muchos se congregan hasta para entretenerse en las iglesias porque no tienen nada que hacer tal vez en sus casas. Hacen conciertos, músicas, imitando al mundo, ¿no? Como yo decía, las alabanzas viejitas, de aquellas que te derramaban veramente con la presencia del Señor, han sido suplantadas por canciones cristianas, supuestas cristianas, con merengue, salsa, canciones de rock cristiana, cosas que no existen, mentiras del enemigo que ha dejado, y puertas abiertas que hemos dejado que el enemigo se infiltre en nuestras iglesias, trayendo mentira, y hemos creído al padre de la mentira. Nos hemos olvidado de qué es lo que dice la Biblia de la santidad del cual habla el Señor. Nos hemos olvidado de todas estas cosas, y es triste ver tantas iglesias, tantas hombres y mujeres siguiendo iglesias como estas muertas, iglesias que están confundidas y tienen a los miembros confundidos. No sé si están más confundidos los miembros que los que dirigen, porque simplemente ninguno lee la palabra. Ninguno lee la palabra. En el que están todos, hacen dramas, viajes misioneros, en el crecimiento de número de la congregación. La palabra de Dios nos avisa claramente de esto, queridos amigos, que en los últimos tiempos la gente actuaría entretenida en sus afanes y confundidas en sus capacidades. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y bueno, esto lo hemos estado viendo, sabemos que estamos en los últimos tiempos, por eso tenemos que prepararnos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:3.
Nadie os engañe. Pero bueno, esto digamos que muchos no lo leemos o no lo llevamos en práctica, ya que estamos confundidos y seguimos todas estas enseñanzas falsas y erróneas. Tristemente somos engañados tan fácilmente por el enemigo porque no nos preparamos con el Señor y no hacemos lo que Él nos enseña. Pues dice entonces segunda de Tesalonicenses capítulo 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se nos indica claramente, querido amigo, que el rapto de la iglesia, el cual se menciona en el segunda de Tesalonicenses 2:1, repito, no ocurrirá sin que antes sucediera un periodo donde muchos negarían la fe. Muchos preguntan o dicen, pero es que yo veo que ahora se oye más hablar de Jesús. Hay más iglesias, hay canales cristianos, emisoras cristianas, institutos cristianos y tantas otras cosas. Así que no veo tal apostasía. Y no la vemos. Esta es precisamente la trampa de Satanás. Entienda bien lo que le quiero decir. La trampa del enemigo es hacerle pensar a la iglesia que todo está bien, que está en la verdad, y por no haber apostasía, Dios aún se tarda. Atención con esto. La Biblia dice que como en los días de Noé, léase Lucas capítulo 17:26, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Recuerden la historia, Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que en él vino diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miremos la advertencia que nos hace respecto a la venida de Cristo, querido amigo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y Segunda de Tesalonicenses decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover